de que lo que está sucediendo en Haití puede provocar una internacionalización de la crisis o de la violencia y de que República Dominicana corre peligro. No solamente la pandilla de barbecue ocupó el consulado, sino que también quemaron el cuartel de la policía y amenazaron con acercarse más a la frontera. Si ya irrumpieron un consulado dominicano, penetraron, y ya cuando el canciller, y esa noticia no se había dado aquí a nivel local, Ramón, yo no la había escuchado, se abastecen de armas, de alimentos, ¿quién los patrocina? Entonces, en una nación así. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, martes 22 de abril del año 2025. Como siempre, agradecido del apoyo que ustedes nos brindan. Ese público que yo me siento muy honrado, que es un público muy inteligente el que nos sigue. Hoy tenemos un programa que no deben de perderse la entrevista y por supuesto los comentarios con el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Él es director general, lo tengo que leer porque el título es muy largo, de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Es más fácil no recordar el ONESVIE, las siglas. Leonardo es un experto en materia sísmica, pero él además es la persona que está coordinando el equipo que va a hacer o está haciendo la ingeniería forense de la tragedia del Jet Set. Pero con él vamos a hablar muchísimos temas de seguridad en las infraestructuras y de sismos. Hay muchos temas, obviamente el principal tema es el fallecimiento del Papa Francisco, que obviamente hay manifestaciones mundiales. Toda la prensa mundial tiene como primera portada informaciones sobre la vida del Papa Francisco, sobre cómo fue su papado, un hombre muy cercano a los pobres, muy sencillo. Yo en lo personal no comulgo con sus ideas acerca de la migración, pero bueno, esa era una parte esencial de él. Y llegó a decir de Trump, de Donald Trump, en su otro mandato, que él no era cristiano, porque el cristiano no erige muros, sino que erige puentes, pero a veces los muros son necesarios, porque un país no puede hacer lujo de una invasión migratoria que altere su demografía y que le cree problemas económicos y problemas sociales y también problemas hasta políticos. Ayer el Vaticano dio a conocer el testamento del Papa Francisco. Buenos días, Jacqueline. Hola Ramón, buenos días República Dominicana. Aquí estamos. Te cogió el tapón. Me cogió la hora, pero aquí estamos y bueno, la noticia mundial es el fallecimiento del Papa Francisco. Obviamente muchas cosas destacables, una figura de primer orden y era previsible de que cuando se produjera su fallecimiento salieran a relucir muchas cosas de él mismo. Y más que cuando la persona muere, pues qué bueno que se resalte lo positivo que hizo esa persona. Y las primeras planas de los principales diarios del mundo no fueron indiferentes y destacaron las condiciones del Papa Francisco, que destacan su humildad, su sencillez y realmente que hizo una impronta en la iglesia católica. Algunos cambios que a algunos no le cayeron tan bien, como la inclusión, el tema, ya tú lo mencionaste, de la migración. Cuando le preguntaron una vez sobre una pareja de divorciados y otros de la comunidad LGTB, él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Y es verdad, nosotros los seres humanos somos muy dados a juzgar, y la iglesia debe cambiar un poco la tónica en ese sentido y ser quizá no más tolerante, sino pensar como lo habría pensado a quien la propia iglesia representa, que es a Jesucristo. Yo estaba buscando algunas de los titulares que salieron en el mundo sobre el fallecimiento del Papa. Varios presidentes, mandatarios de todos los países
irán a los funerales, que será dentro de 5 días, 6 días, incluyendo a Donald Trump, que ya anunció su participación. No sabemos hasta ahora si el presidente Luis Abinader irá hacia el Vaticano a esa ceremonia, pero lo harán varios presidentes. Ayer, que como decía, el Vaticano mostró el testamento del Papa Francisco, donde él pide, primero ya él, a diferencia de la mayoría de los papas que están enterrados en el Vaticano, él va a ser sepultado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Para además, escuchen la sencillez de este hombre. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. Así es. También el gobierno dominicano declaró 3 días de duelo oficial por el fallecimiento del Papa Francisco. Obviamente, la elección de un papa tiene un matiz geopolítico. Y en esta ocasión con mayor razón, porque hay obispos que son papables, que eran contrarios a la línea del Papa Francisco, que son conservadores, que no estaban con el tema del género, que no estaban con el tema de la migración. Estos son algunos de los papables. Hay filipinos, hay un africano, hay 2 norteamericanos, hay 2 italianos. Ojo, desde el año 1978 no hay un papa italiano. Hasta el 78, con Juan Pablo II, todos los papas eran italianos. Pero ya llegará el tiempo de que empecemos a especular o empecemos a hablar acerca de las figuras que los expertos en el Vaticano, que ya los tenemos aquí en República Dominicana, ya hay expertos en el Vaticano. Esto yo lo saqué de un experto que se llama Edward Pentin, y para él estos son los 8 principales papables. Falta todavía mucho, faltan por lo menos 19 días, porque está establecido que máximo a los 20 días del fallecimiento del pontífice es que entonces se produce el encierro de los cardenales, que en este momento se trata de la votación con mayor participación en la historia. Son 135 cardenales, la mayoría son nuevos, hay algunos que incluso ni hablan italiano, que eso antes era un requisito que el Papa hablara en italiano. Bueno, vamos a esperar, Ramón. En el caso de Latinoamérica, pues ha brillado, no hay ningún prospecto en ese sentido. Y recuerdo que en un momento determinado, nuestro cardenal, quien fuera en su momento cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en listas internacionales salía como posible, como un posible. Eso no llegó a ser, pero el hecho de que te consideren ya es una ganancia para el país y para el propio López Rodríguez, que en su momento pues llegó a tener una gran influencia en el Vaticano y ni se diga en la República Dominicana. Él no va a participar, López Rodríguez sigue siendo cardenal y lo será hasta que muera. Sí, entonces, pero ya por su edad. Como el país no tiene cardenal, y López Rodríguez ya excede la edad, por eso República Dominicana no va a estar presente en la elección del nuevo pontífice. Por otro lado, ya pasando a otro tema, ayer el canciller Roberto Álvarez habló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahora habló con mayor contundencia, porque no solamente volvió a insistir en la necesidad de que la comunidad internacional participe, sino que ya él habla de que lo que está sucediendo en Haití puede provocar una internacionalización de la crisis o de la violencia y de que República Dominicana corre peligro. Él habló de una comunidad muy cercana a la frontera, donde no solamente la pandilla de barbecue ocupó el consulado, sino que también quemaron el cuartel de la policía y amenazaron con acercarse más a la frontera. Ramón, ya tú habías alertado de esta situación hacía meses. Y yo cada vez, tengo que confesar que cada vez que tú decías eso casi temblaba aquí. Pero tú veías venir de que esto se iba a producir más temprano que tarde, justamente por el estado de carencia, la disolución prácticamente que existe en Haití y teniendo un botín tan
apetecible como la República Dominicana y que les es fácil a ellos penetrar aquí, era cuestión de tiempo de que ellos intentaran irrumpir. Recordemos que en el 2010, cuando se produjo el gran terremoto en Haití, ¿tú te acuerdas de un escape masivo que hubo en prisiones haitianas? Y muchos de ellos vinieron a la República Dominicana. Pero después hubo otro escape que fue provocado por las bandas. En su momento. Que no sabemos cuántos de esos están Sí, aquí. y en su momento fueron deportados hacia Haití, aparentemente. Pero si ya irrumpieron un consulado dominicano, penetraron, y ya cuando el canciller, y esa noticia no se había dado aquí a nivel local, Ramón, yo no la había escuchado, el canciller ya en un escenario tan importante como las Naciones Unidas hace ese llamado a nivel internacional. Y cabe destacar también que en el fin de semana, en la Semana Mayor, pues el presidente de Francia, Macron, se refirió al tema de Haití, con la posibilidad de un aporte económico. En cierta forma, quizá le pesa la conciencia de lo que puede hacer por ese país y que no ha hecho. El tema es, Ramón, esos recursos, lo que sean, vamos a poner que Francia realmente esté en condiciones y quiera hacer ese aporte, no sé de cuántos millones de dólares a Haití. ¿Quién está en capacidad de recibirlo y qué van a hacer con ese dinero? Como quieren es un problema porque no hay un interlocutor válido, no hay un plan. Y además los propios haitianos rechazan esas intervenciones que ellos llaman injerencia. Entonces ellos no resuelven, crean problemas a terceros, a otras naciones, pero tampoco tienen un plan interno, porque la dinámica de las pandillas todavía yo no la entiendo. Sabemos que las pandillas solamente traen luto, hambre, miseria y destrucción, pero que para que ellas operen tienen que tener recursos. ¿Y quién le proporciona los recursos? O naciones extranjeras o poderosos internos del país. No hay otra forma. Se abastecen de armas, de alimentos. ¿Quién los patrocina? Entonces, en una nación así, o en un territorio así, donde no hay con quién conversar, donde no hay un plan, donde el mundo está patas para arriba, porque se ha agravado la situación de enero a la fecha. Antes había indiferencia, ahora hay mucho más indiferencia. Los países están viendo cómo se salvan ellos. Entonces, cuanto más razón, es un tema de altísima prioridad para la República Dominicana. El presidente anunció hace poco 15 medidas, algunas de las cuales se recuerda que estaban contenidas en un plan que se anunció en el 2023 y que no participaron los partidos de oposición principales, como Fuerza del Pueblo, ni participó PLD, ni participó PRD. El presidente Abinader habló en el día de ayer otra vez de la necesidad de que esos partidos de oposición, especialmente el PLD y la Fuerza del Pueblo, se integren al diálogo, que discutan lo que se está haciendo y que se despolitice, le añado yo este tema, porque es un tema de nación. Y si se quiere, se puede. Y si lo que se está haciendo no está funcionando, hay que revisar. Y esas 15 medidas que el presidente dice que se van a implementar ahora, pero que estaban contenidas antes, eso tiene que tener, hay un observatorio, pero semana a semana tenemos que ir monitoreando, o se tiene que ir monitoreando lo que se está haciendo, y los resultados que se están obteniendo. Por lo menos ayer comenzó lo de los hospitales. La prensa lo que destaca un hecho colateral de que hubo una parturienta que la montaron, parece que en labor de parto. Sabemos cómo actúan a veces nuestras autoridades, pero el hecho de pedirle documentación no es una cosa del otro mundo. Le van a dar la atención médica. Lo que van a pagar son los insumos si tienen dinero, nunca van a tener dinero, y las van a repatriar. Es decir, las que estén en condiciones de ilegalidad, las que no presenten un contrato de trabajo. Ojalá que eso contribuya a disminuir el número de parturientas. Pero lo que el canciller dijo debe de ponernos a pensar, y por eso qué bueno que hay organizaciones como la del joven Vázquez, que tuvo ayer Angelo Vázquez. ¿Tú sabes por cuánto va en YouTube los views? Van 28,000. Así que se ve que hay un público que está atento y que quiere entender el papel de ese joven, y qué bueno que los jóvenes se integren y comprendan que el principal peligro de la República Dominicana es Haití.
Por otro lado, no es nuevo, el COE dio los números ayer, increíble, este año hubo más muertos que el año pasado. Es decir, cuando uno esperaba que por la tragedia del jet set hubiese un recogimiento, no se dio. Hubo más motoristas, más muertos, más intoxicados. A este país hay que repensarlo y replanteárselo, Ramón, porque la verdad es que yo no entiendo. Mira, participaron 49.723 voluntarios, es decir, personas que no cobraron, que no tuvieron vacaciones de Semana Santa, que no descansaron, que le quitaron tiempo a su familia. ¿Para qué? Para evitar que se perdieran vidas, muchas de ellas muy útiles para la sociedad, y que sus pérdidas enlutan a la familia dominicana y que nos hace retroceder como país. Sin embargo, siguen siendo el 85%, creo, de los accidentes. No fueron 75, como dijimos en el día de ayer, y dijimos 75 porque eso fue lo que reseñaba la prensa en el momento, pero se produjeron más de 200 accidentes, Ramón. Y de esos 200 accidentes hubieron más de 90 heridos. Y de esos 90 heridos, pues ya sabemos que hubo 26 de los 32 fallecidos fueron por accidentes de tránsito, que involucró a motocicletas, atropellamiento, 3 por vehículos livianos y 2 por ahogamiento. Pero la cantidad de intoxicados, Ramón, y me llama tanto la atención, de que tú sabes que la mayoría de esos intoxicados son niños y jóvenes de 17 años, 12, 13, 14. 587 intoxicados frente a 473 el año pasado. Es decir, que mucho más. La gente se volvió loca, aún con la tragedia y con el duelo colectivo. Rápidamente, ayer el presidente se refirió al caso del regidor que realmente no está pedido en extradición, sino que hay una orden de apresamiento. Ahora a veces la orden de apresamiento es el primer paso y después viene la orden de extradición. Hay gente que con la orden de apresamiento ellos van a los Estados Unidos y se entregan y logran negociar y salen mejor. Hay otros casos como acá el diputado Gutiérrez, que no sabía que había una orden de apresamiento y fue a Miami y ahí lo atraparon. Bueno, el presidente dijo que todo el mundo tiene que enfrentar la ley. Por supuesto que todo el mundo tiene que enfrentar la ley. Lo único es que los partidos tienen que hacer como una especie de pedir una disculpa, yo pienso, hasta pública. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cada quien es responsable de sus actos, no menos cierto es que un representante de un partido político representa a ese partido político, es una figura del partido. Entonces, cuando alguien va a hablar o va a actuar a nombre de otro, se supone que el representante, es decir, a quien él lo representa, debe hacer la debida diligencia de a quien está escogiendo. Y que esto le sirva al partido de gobierno, que caramba, cuánto tropiezo ha tenido con el tema del narcotráfico y de cuántas personas involucradas en el tema. Esto no es nuevo, dirán muchos, claro que no es nuevo. Y lo más probable es que en todos los partidos hayan. Y en el pasado han habido de otros partidos. Hace el tiempo que el narco permeó todos los partidos, porque todavía no hay un control con los aportes. Lo que se controla medianamente es el aporte del presupuesto. Ese es el informe que rinden los partidos y los candidatos, pero la otra parte, el dinero que viene del narco, pero el dinero que viene también de los grupos empresariales, ese no tiene control. Finalmente, señores, tengo que referirme a los Estados Unidos. Lo voy a leer porque lo tengo aquí en inglés. El Dow Jones, que es el índice más importante, o más importante no, el que agrupa a las mayores empresas, cayó 971 puntos en el día de ayer. El Standard & Poor's, que son las 500 empresas más importantes, cayó 2.36%, y el Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, cayó 2.55%. ¿Por qué? Como reacción a insultos del presidente Trump al presidente de la Reserva Federal. Él dice que Jeremy Powell es el causante del deslizamiento de la economía. Él se refiere a él en su red social como Mr. Too Late and Major Loser, es decir, el señor muy tardío y un gran perdedor. Pero lo más grave es que el asesor
económico Kevin Hassett dijo que el equipo del presidente estaba estudiando la posibilidad de destituir al presidente de la Reserva Federal. Eso no se puede. Él es inamovible hasta el 26, pero señores, los bancos centrales deben ser independientes del Poder Ejecutivo. Por eso en Estados Unidos es sacrosanto. Desde el 1913 que se fundó la Reserva Federal, la independencia de la Reserva Federal del Poder Ejecutivo, eso es una cosa, eso es como dicen en la Constitución, una piedra. Sí, pétrea. Eso es un mandato pétreo. Entonces, es el primer presidente que insulta al presidente de la Reserva Federal porque él quiere que él baje las tasas de interés en un momento en el cual lo que viene es un aumento de los precios y viene una recesión. También él quiere ocupar el cargo, doctrón, a todo el que le cae mal o que no va con su línea, inmediatamente le baja el mazo y quiere quitarlo o hacer algo. Harvard lo demandó, Sí. No se va a quedar con los brazos cruzados y recordemos que esa universidad le recortó los fondos, uno 2.000 o le congeló, más de 2.000 millones de dólares, pero tiene en reserva esa universidad 56.000 millones. Y bueno, frente a este panorama hay un incremento también en la cotización, en la apreciación del oro. Ramón, ¿a cuánto subió la onza? ¿Tú tienes el dato ahí? 3.200, 3.400 dólares. Qué pena que aquí no estemos produciendo el suficiente oro. En los primeros 2 meses, uno de los sectores que más cayó fue el sector minero. El dólar también cayó, pero eso le conviene a los Estados Unidos, porque si el dólar se deprecia, entonces las exportaciones a Estados Unidos se hacen más competitivas. Quisiéramos hablar más, pero tenemos muchos temas con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones.